Mirad, ¿lo veis? Esa hembrita pinta muy mal. La he puesto con el que sería su macho para que la dejen tranquila porque la estaban picando la cola. Pero está claro que se ha despertado. Pero vamos, que está claro que está fastidiada. Le han arrancado la cola, la han picado y... No sé, el caso es que la barriga la veo sana, pero algo tendría cuando le han dado tanta caña. Es una pena, porque es una buena hembrita. ¿Qué voy a hacer en estos casos? Antibiótico de amplio espectro y electrolitos para tratar de recuperarla un poco. Os contaré a ver cómo evoluciona. Bueno, pues mirad, han pasado ya 3 días y la pajarita que parece que iba a morir, pues aquí la tenemos. ¿Veis? Bueno, pues esta pajarita, no sé si la veis, el movimiento que tiene en la cabeza. ¿Lo veis? Bueno, pues probablemente esta pajarita haya tenido una infección, hasta lo que yo sé, haya tenido una infección y esas infecciones a veces en los pájaros les acaba atacando el sistema nervioso. Entonces, ¿qué hice? Nada más que la vi en volada, yo le di antibiótico, ¿vale? Sí, ya ahora sé que en este vídeo pues seguramente haya gente que me diga, buah, lo que has hecho es una locura, haberla llevado al veterinario. Bueno, si miráis el primer clic del vídeo, esa pajarita no estaba para el veterinario. Si yo la llevo al veterinario, entre que la llevo, o sea, es que no volaba, estaba dormida todo el rato. Si yo la hago análisis de heces o la llevo al veterinario, aparte de que me cobraría una pasta, más de lo que vale el pájaro, ya os digo yo que no me iba a haber hecho nada, seguro. Entonces, la pájara todavía necesita recuperación, pero está muchísimo mejor y ya no tiene pinta de que se vaya a morir. Entonces, bueno, pues yo para estos casos os voy a enseñar lo que les hago, que por cierto casi que no tengo y tengo que comprar. Mirad, tengo esto, es un antibiótico de amplio espectro y os voy a enseñar la composición, ¿vale? Esto es, ¿vale? Y estas son las indicaciones. Lo dejo ahí para que lo podáis leer, ¿vale? Y ahí está. Tengo que ir a comprar otro. Esto lo fabrica pues una persona que a mí me lo vende y bueno, pues sé que a lo mejor no es lo adecuado, pero siempre lo tengo para ciertos casos donde no lo ves venir, porque no lo ves venir, pues poder tirar de ello, ¿vale? Ya os digo que yo prefiero salvarle, aunque haga una cosa que no sea exactamente lo que se debe hacer, pero tampoco me gusta no contarlo. Sabéis que yo cuento todo lo que pasa en el aviario, me parece que es lo lógico. Igual que digo que yo no les hago un tratamiento de antibiótico a los pájaros antes de empezar la cría, porque creo que no sirve, y cuando yo lo he hecho, a mí no me ha servido para nada, porque es verdad, es mi opinión. Cuando yo les he hecho Bicox y les he echado tal, al final, nada. ¿Cómo me gusta ese pajarillo? Ese macho. Bueno, eso, nada. Entonces, yo siempre opto por hacer eso. Si yo entro al aviario y veo un pájaro que está mal, yo voy a tratar de salvarle. Y he salvado ya bastantes haciendo eso. No quiere decir que yo no les haya llevado al veterinario, lo he hecho. Y más veces yo creo que las que debería, porque al final para lo que me ha servido cuando lo he llevado, la verdad es que he tenido bastante mala experiencia. Y bueno, pues eso es lo que yo quería decir, que yo hago eso. Igual que no hago un tratamiento y ahora mismo solamente les estoy poniendo su vitamina E a los machos, su ácido fólico y AD3E a las hembras
¿Veis? AB3 a las hembras más ácido fólico. Y luego también a los machos, vitamina E y el selenio, ¿vale? Es lo que les pongo a los machos. Entonces, bueno, pues yo quería simplemente decir este hecho que ha pasado en el aviario. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues probablemente le empezaré a introducir vitamina B más K en cuanto vea que está un poquito mejor esa hembra. Y probablemente este año no llegue a criar, pero la he dejado ahí apartada pues porque la estaban picando. Y claro, cuando varias hembras en celo ya ven una hembra que está venida abajo y está embolada, pues van a por ella. Y le habían quitado la cola prácticamente, la habían picado en la espalda. Entonces la curé con betadine, la puse ahí, como os digo, el antibiótico. Lleva creo que 4 días. Completaré el ciclo de 7-8 días y ya está, ¿vale? Y luego vitamina B más K y a ver si se salva. Yo espero que sí, porque la verdad es que no daba duros por ella cuando la vi. Habéis visto el vídeo al empezar, cómo estaba. Entonces, bueno, pues si la hemos podido salvar, yo estoy contento. Aunque ahora tenga alguien que seguro me va a decir, eso no se hace así porque eso está mal. Bueno, pues puede ser. Pero es lo que hago yo. Yo no le pido a nadie nada y lo hago a mi manera. Así es que nada. Bueno, pues eso. Un saludo, compañeros, ya os iré contando cómo está la pajarita y si finalmente cría, pues también os lo diré, ¿vale? Y si por desgracia se muere, pues también, ¿vale? Venga, un saludo.